Hola chicos y chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, lo que vamos a dar en la clase de hoy, o lo que vamos a hablar, es sobre un nuevo tema. Vamos a estar hablando sobre la tabla periódica, sobre lo que es un elemento químico. Vamos a estar viendo también cómo se divide la tabla periódica, los distintos tipos de elementos que podemos encontrar en la tabla periódica. Y vamos a estar viendo también un poco sobre las propiedades periódicas. ¿Qué quieren decir las propiedades periódicas de la tabla? Que hay determinadas características dentro de la tabla periódica que se repiten de una forma particular, según sea la propiedad de la que vamos a estar hablando. Sin ir más lejos, les voy a estar presentando el apunte que vamos a estar trabajando. Vamos a arrancar. Esperen que le voy a compartir pantalla. Y ahora sí, vamos al apunte para llevar un orden. Muy bien. Tabla periódica dice en 1871, Mendeleev, ¿sí? Mendeleev, 1834, 1907, es la fecha que murió, propone su tabla en base a las repeticiones periódicas que observó en las propiedades químicas de los elementos al aumentar su masa atómica. ¿Sí? Acuérdense lo que era masa atómica. ¿Sí? Es un concepto que ya estuvimos viendo en la clase anterior. Ahora sabemos que no es la masa atómica, sino que es al aumentar su número atómico. En su forma actual, la tabla periódica está compuesta por 7 periodos horizontales, 18 grupos verticales y otros grupos constituidos por 2 series de elementos, ¿sí? Los lantánidos y los actínidos. Vamos a ir viendo un poco esto en la tabla periódica. Esta es la tabla periódica que yo le dije a ustedes, ¿se acuerdan? ¿Sí? Acá tenemos este orden que está, estas columnas, ¿sí? Son grupos, columnas o grupos. Tenemos el 1, tenemos el 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, ustedes fíjense de que están ordenados. Son todos estos los que están ordenados de manera verticalmente. Por ejemplo, en el primero tenemos el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio. ¿Sí? Estos están en el grupo número 1. Y después tenemos a los periodos. En ejemplo, en el periodo 1 tenemos al hidrógeno y pasa, ¿sí? Fíjense de que a lo largo de toda esta fila no tenemos ningún otro, y tenemos el helio, ¿sí? O sea que el periodo 1 está compuesto por el hidrógeno y por el helio. El periodo 2 está compuesto por el litio, el berilio. Si continuamos en esta línea no hay más nada, y salta al boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? A medida que vamos bajando. En el periodo 3 tenemos al sodio, al magnesio, acá no hay nada, pasa al aluminio, silicio, fósforo, ¿sí? Azufre, cloro, argón. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Bueno, después en el periodo 4 tenemos todo lo que está ordenado acá. Acá tenemos el periodo completo, ¿sí? Y después tenemos estos grupos de acá abajo, ¿sí? Que son los lantánidos y los actínidos, ¿sí? Que están compuestos por estos elementos que están aquí debajo. Estos elementos que están compuestos aquí, que están ordenados acá abajo, es como una columna, ¿sí? Si estuviéramos en un plano tridimensional, sería como una columna que se enfila o se levanta sobre el lantano, ¿sí? Y sobre el actinio. ¿Estamos? ¿Sí? Es como que si fuera ordenada sobre esta, o sea, como para el lado, saliendo de la pantalla sería, como para que ustedes los puedan entender de esa manera. Bueno, hasta ahí estamos, ¿sí? Dijimos que están ordenadas en grupos, que son los que están ordenados verticalmente, ¿sí? Están ordenados en periodos, que son los que están ordenados horizontalmente. Dijimos que están ordenados según su número atómico creciente, ¿sí? Por ejemplo, el hidrógeno tiene el 1, el helio tiene el 2, ¿sí? El litio tiene el 4, terminamos ahí, ¿sí? Termina la cantidad de periodos, entonces volvemos a empezar. El litio tiene el 3, el berilio tiene el 4, ¿sí? El boro tiene el 5, fíjense arriba los números, ¿sí? Los números atómicos. El carbono tiene 6, el nitrógeno 7, el oxígeno 8, el flúor 9, el neón 10. Y así sucesivamente, ¿sí? Fíjense de que van a estar ordenados de esa manera, de manera creciente.
Esta es la tabla periódica con la que estuvimos trabajando nosotros, ¿sí? Volvemos al apunte. Los grupos se enumeran del 1 al 18, como ya dijimos, y los grupos 1 y 2 forman el bloque S. Ahora ya lo empezamos a dividir por bloque, ¿sí? El grupo 1 y 2, ¿sí? Estos de acá. A ver si lo puedo marcar. A ver, no me lo deja marcar. El grupo 1 y 2, ¿sí? Constituyen el bloque S. Continuamos. Los grupos del 3, ¿sí? Al 12, el bloque D. Del 3, acá tenemos el 3, al 12, el bloque D, ¿sí? Todo este rectángulo de acá son los elementos del bloque D, ¿sí? Estos dos grupos de acá son los elementos del bloque S, como ya habíamos dicho. Continuamos. Los grupos del 13 al 17, el bloque P. Vamos a la tabla de nuevo. Del 13 al 17, el bloque P. ¿Sí? Esto de acá. Y los lantánidos y actínidos, el bloque F. ¿Estamos? Que eran los que estaban ordenados acá abajo, ¿sí? Ahora bien, nosotros trabajamos con estas tablas hasta este momento, ¿sí? Lo que yo les propongo ahora es poder trabajar con la misma tabla, pero con colores nuevos. Yo le voy a estar dejando esta tabla en el Classroom para que ustedes la puedan descargar, ¿sí? Y poder trabajar con color y poder distinguir los elementos de otra forma, ¿sí? En esta tabla lo que ustedes van a poder diferenciar, aparte, ¿sí? Es el estado de agregación que tiene cada elemento de manera natural, el estado de agregación que tiene cada elemento de manera natural. Acuérdense cuáles eran los estados de agregación, que ya lo estuvimos viendo, ¿sí? Estado sólido, líquido, gaseoso. Y van a poder ver también si son metales, no metales o semimetales. Y eso lo vamos a ver más adelante. O sea que a partir de ahora yo, para trabajar con esta unidad teórica, vamos a utilizar esta tabla a color, ¿sí? Que nos da más característica y más detalles sobre lo que queremos trabajar. Y nos va a facilitar para poder entender también este tema. Bueno, como decíamos, la tabla periódica está ordenada por, ¿sí? Número Z, que acuérdense, número Z era el número atómico creciente. Esto significa que cada átomo de un elemento tiene un electrón y un protón más que el elemento anterior. Cada átomo de un elemento tiene un electrón y un protón más que el elemento anterior. Acuérdense que número Z era la cantidad de protones que tenía. Por lo tanto, si yo tengo que el carbono tiene 6 y el nitrógeno tiene 7, ¿sí? Y estoy diciendo que están ordenados de número creciente, de número Z, que es el número de protones, estoy diciendo que el carbono tiene 6 protones y el nitrógeno tiene 7 protones, ¿sí? Por lo tanto, si tengo 7 protones, tengo que tener 7 electrones también. Acuérdense de que un átomo neutro tiene que tener la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Haciendo referencia a lo que está explicando acá, ¿sí? Que cada átomo de un elemento tiene un electrón y un protón más que el elemento anterior. Volvemos a la tabla. El nitrógeno tiene un protón y un electrón más que el carbono, que tiene 6. El nitrógeno tiene 7. Muy bien, continuamos un poco. Por otro lado, podemos decir que la sustancia elemental que constituye a cada compuesto químico se denomina elemento y se encuentra representado por un símbolo químico. La tabla está compuesta por símbolos químicos y cada símbolo químico hace referencia a un elemento químico, ¿sí? ¿Qué es un símbolo químico? Son las abreviaturas que se usan para representar a los distintos elementos químicos. Por ejemplo, la O para el oxígeno, la H para el hidrógeno, N mayúscula
A minúscula para el sodio, ¿sí? Esto es importante que lo tengan en cuenta. Cuando el símbolo químico está compuesto por dos letras, la primera la vamos a tener en mayúscula y la segunda va a ser en minúscula, ¿sí? No vamos a escribir o las dos en minúscula o las dos en mayúscula. Tiene que respetar esa regla. La primera tiene que ser en mayúscula y la segunda en minúscula. Ejemplo, el cobre. C mayúscula, U minúscula, ¿sí? Ahora bien, si el símbolo químico está compuesto por una sola letra, va a ser en mayúscula. Estamos, por ejemplo, el boro, el carbono, el nitrógeno, ¿sí? El boro, B mayúscula, el carbono, C mayúscula, el nitrógeno, N mayúscula, ¿sí? Hasta ahí estamos. Acá tenemos un ejemplo, la figura, ¿sí? Del símbolo químico. Voy a agrandarla un poco así la pueden ver. Esto lo tienen ustedes en su apunte, así que pueden revisar el apunte. ¿Está? Ahí tenemos el símbolo químico compuesto por la letra, que es el símbolo del elemento químico, ¿sí? 14, que es el número másico, acuérdense que va arriba. Si nosotros tenemos un símbolo químico, el que se ubique en el margen superior izquierdo va a ser el número másico y el que se ubique en el margen inferior izquierdo va a ser el número atómico, ¿sí? En la tabla periódica usted lo van a encontrar según la tabla en distintos lugares, pero generalmente lo van a encontrar en el margen superior, ¿sí? Izquierdo al número atómico. Estamos, esto es solamente, vuelvo a aclarar, en la tabla periódica. Está ordenado de esa manera. Pero si yo lo tengo que ordenar en un elemento químico y tengo que ordenar al número másico y al número atómico, la posición es distinta, ¿sí? El número atómico va debajo, en el margen inferior izquierdo, y el número másico va en el margen superior derecho del símbolo, de la letra. Muy bien, continuamos. Entonces vimos cómo estaba dividida la tabla periódica, que estaba dividida por bloques, por grupos, ¿sí? Teníamos el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F, ¿sí? Cada uno de estos bloques están agrupados según la cantidad de grupos que estén detallados, ¿sí? En el bloque S dijimos que estaban del grupo 1 y 2, ¿sí? En esas dos columnas teníamos ubicado el bloque S. Después dijimos que teníamos al bloque D en los grupos que van del 3 al 12, ¿sí? Dijimos después que teníamos al bloque P, a los que estaban del 3 al 17, y a los del bloque F, ¿sí? Los que serían los lantánidos y los actínidos, los que estaban debajo. ¿Estamos hasta ahí? Tenemos un grupo de elementos, que son los del grupo 18, que estos son los elementos inertes, ¿sí? ¿Por qué son inertes? Porque estos elementos que están en el grupo 18, en la columna 18, no reaccionan con ningún otro elemento, ¿sí? Por lo tanto, acordémonos que en el grupo 18 tenemos a los elementos inertes. Lo pueden encontrar también con el nombre de gases raros, gases inertes, ¿sí? Muy bien, aclarado eso entonces, vamos a continuar. Sobre la clasificación, ¿sí? Era lo que yo les había hablado hace un ratito sobre la clasificación, ¿sí? De que por qué íbamos a usar esta tabla, porque nos proveía este dato de cómo estaban clasificados los elementos. Muy bien. Dentro de la clasificación, los elementos se suelen clasificar en metales, en no metales y gases raros, según las propiedades que presentan, aunque hay un grupo de elementos que presentan propiedades metálicas y no metálicas, por lo cual se los suele llamar semimetales. No vamos a entrar mucho en esta descripción de semimetales, sino que vamos a entrar en la descripción directamente de los metales, no metales y los gases raros, nobles o inertes, que era lo que les estaba hablando hace un rato, que eran los elementos que se ubicaban al final de la tabla en el grupo 18. Ahora bien, ¿cuáles son los metales? Los metales son aquellos que poseen brillo metálico, son buenos conductores del calor y la electricidad y son sólidos a temperatura de 20 grados centígrados. Con excepción de ¿quién? Del mercurio, que es líquido. Muy bien, vamos a la tabla. Y en esta tabla podemos ver que los elementos
que tienen dentro de su color, ¿sí?, del símbolo, un color rojo, son elementos que están en estado de agregación líquido, ¿sí? Y los que tienen un color negro son los que están en estado sólido. Vamos a ver si podemos comprobar esto que dice la teoría, ¿no? Metales lo vamos a encontrar coloreado, ¿sí?, con este color celeste, azul, que está acá arriba. ¿Estamos? Todos los que estén en color celeste y azul van a ser metales de distintos tipos, pero van a ser metales, ¿sí? Los que se encuentren coloreados con un color rojo van a ser semimetales, y los que estén el cuadro en color verde van a ser no metales, ¿sí? Vamos al ejemplo anterior. Dijimos que el mercurio era un metal, ¿sí? Está coloreado celeste, por lo tanto es un metal, pero la letra H mayúscula, G minúscula, está en color rojo, por lo tanto es un metal en estado líquido, ¿sí? Y ahora vamos, por ejemplo, al hierro, que está acá arriba. El hierro, ¿sí?, está en el grupo 8, periodo, grupo 8, periodo 4, ¿sí? Esa es una de las formas también, si vienen, fíjense de que yo le estoy diciendo la ubicación, grupo 8, periodo 4. Esa es una manera de poder ubicar a los elementos químicos de manera sencilla o simple, ¿sí?, dando el número del grupo y del periodo, ¿sí? Como si fuera, no sé si jugaron alguna vez la batalla naval, donde uno tiene columnas, ¿sí?, con letras y filas con números, ¿sí? Y uno, por ejemplo, dice 1, A, y calza justo un número, y puede hundir o no un barco. Bueno, este ejemplo similar el mismo sistema que se usa en lo que es el juego de la batalla naval, lo podemos aplicar en lo que es la tabla periódica, pero con grupos y periodos, ¿sí? Dijimos entonces que el hierro está ubicado en el grupo 8, periodo 4. ¿Sí? Vemos que el hierro es sólido, ¿por qué? Porque está marcado en color negro, sabemos que es estado de agregación sólido, y sabemos que es un metal porque el fondo del símbolo del recuadro es celeste. Ahora bien, vamos a ubicar a un no metal. Los no metales lo vamos a encontrar, para ayudarlos un poco, ¿sí? Se forma una escalerita, vieron que dice boro, silicio, arsénico, telurio, está. Dentro de ese rango y esta escalera vamos a encontrar a los no metales, ¿sí? Más allá de que en este grupo casi todos son no metales, hay que hacer algunas excepciones. Está, por ejemplo, el aluminio no es un metal, ¿sí? Pero bueno, se encuentra dentro de esta coloración celeste de la que le estábamos hablando, de las que le estaba hablando. Por ejemplo, vamos a ver un no metal, el flúor. El flúor es un no metal, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene el fondo de color celeste en la tabla periódica, ¿sí? ¿Y en qué estado de agregación está? Tenemos que la letra está en color azul. Estado de agregación para el color azul dice gaseoso. Por lo tanto, el flúor es un no metal que a 25 grados, ¿sí?, está en estado gaseoso. Vamos a ver algún no metal que sea sólido. El carbono, por ejemplo, es un no metal, ¿sí? Vemos que la letra es negra, por lo tanto, los que tienen letra negra son sólidos. ¿Estamos? Y así vamos a poder ir identificando distintos grupos de elementos. Por ejemplo, un no metal líquido es el bromo, ¿sí? Fíjense de que el bromo es un no metal, ¿por qué? Porque el fondo del recuadro, vuelvo a explicar, está de color verde, ¿sí? Y la letra la tenemos en color rojo, que acá me indica el color rojo, acuérdense, estado líquido. Muy bien. Hay una serie de propiedades, ¿sí?, que después la vamos a ir viendo más adelante, que dan cuenta de que por qué cada elemento es un metal o se lo considera no metal, ¿sí?, o semimetal, o gas inerte, y tiene mucho que ver también lo que es la configuración electrónica de cada elemento. Pero bueno, lo vamos a estar viendo
más adelante. Volvemos al apunte. Entonces dijimos de que los clasificábamos, o nuestra clasificación va a estar basada principalmente en metales, no metales, gases raros, que se pueden llamar también gases nobles, o gases inertes. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, muy bien. Acá hay un ejemplo de la tabla, van a encontrar en el apunte, ¿sí? Un ejemplo de la tabla ordenada, ¿sí? Van a encontrar, esto es lo que yo le estaba explicando de la escalerita recién, fíjense de los no metales, que está marcado en el gráfico este. Acá, ¿sí? Fíjense que hay no metales, estamos, y el resto está considerado como metales. Acuérdense que dentro de esa clasificación estaban los semimetales, ¿sí? Lo que les estaba hablando hace un rato. Y en esta columna de acá, a los gases nobles, raros o inertes. Muy bien. Y es importante también aclarar acerca del principio de conservación de la energía. Este principio, ¿qué es lo que dice? Este principio dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿sí? Lo mismo pasa con la masa. La masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y ahí quiero introducirlo un poco en el concepto de química, de las transformaciones químicas. Los elementos, en teoría, ¿sí? No se crean, en teoría, ¿sí? No se crean. Tampoco lo vamos a destruir. Solamente lo que va a ocurrir con ello es, se van a transformar, se van a unir con unos elementos, se van a desunir de otros elementos, ¿sí? Eso es lo que viene a reafirmar un poco este principio, que es el principio de conservación de la energía y la masa, ¿sí? Lo podemos poner a los dos dentro del mismo. A la energía y a la masa como un mismo principio, donde la materia y la energía, la masa y la energía no se destruye, sino que se transforma. Muy bien, hasta ahí estamos. Bueno, muy bien, chicos y chicas, eso ha sido toda la clase que teníamos planeada para el día de hoy. Véanla tranquilo, ¿sí? Vayan viéndola despacio, la pueden ver más de una vez, recuerden de que queda grabada y pueden repetir la cantidad de veces que pueden ver la clase. Y bueno, ya saben, cualquier cosa me escriben, me consultan y voy a estar respondiendo las dudas. Recuerden preferentemente responder los días de clase para tener un orden y poder responder en tiempo y forma. Nos estamos viendo en la próxima clase, cuídense y hasta luego.